Siempre me ha parecido curioso cómo los lugares más extraños aparecen cuando más cansado estás. Hay momentos en los que el cuerpo y la mente se rinden y uno se aferra a cualquier señal de descanso, sin detenerse a pensar demasiado. Todos hemos escuchado historias de moteles de carretera, de esos que parecen existir fuera del mapa, donde el tiempo avanza distinto y los huéspedes raramente hablan de su experiencia. Pero nunca imaginé ser protagonista de algo así. Era una noche larga, de esas en que el sueño te golpea los párpados y el volante se vuelve una trampa mortal. No buscaba lujo ni comodidad, solo un techo y una cama para apagar el cansancio. Lo último que esperaba era encontrar un sitio que no figuraba en ninguna aplicación, un sitio que parecía construido para los viajeros solitarios que nadie echaría de menos, un lugar que no estaba ahí por casualidad, sino porque te estaba esperando. Esa noche conducía por la carretera 27 después de visitar a mis padres. Era un trayecto de 5 horas y ya llevaba más de 4 al volante. Estaba cansado, con los ojos pesados, y lo único que quería era encontrar un sitio para dormir aunque fuera unas horas. Fue entonces cuando vi un cartel iluminado con luces verdes parpadeantes. Motel Las Palmas. 2 kilómetros. No aparecía en Google Maps, pero no me importó. Giré y en pocos minutos llegué a un edificio de una sola planta, rodeado de palmeras secas y con apenas 3 coches en el estacionamiento. El vestíbulo olía a ambientador barato y café recalentado. La recepcionista era una mujer muy delgada con el uniforme arrugado y una sonrisa tensa. Cuando le pedí una habitación, me entregó una llave metálica con un número grabado, 6. Mientras me la daba, murmuró algo raro. Si escucha golpes en la pared, no responda. Creí que intentaba ser graciosa, así que reí incómodo. Ella no devolvió la risa. La habitación estaba limpia pero antigua. Las paredes de papel tapiz verde descolorido, un televisor de caja, un cuadro con una playa de aspecto artificial. Dejé mi maleta, me duché y me tumbé en la cama. A las 2:15 de la mañana me despertó un golpe sordo en la pared. Pensé que era otro huésped. Luego vinieron dos más fuertes. Me quedé quieto, recordando lo que me dijo la recepcionista. Los golpes se transformaron en arañazos, como uñas rascando desde dentro del muro. Mi corazón latía tan fuerte que apenas respiraba. De pronto, una voz susurró: «Ayúdame». Me levanté despacio, temblando. Acerqué la oreja al muro y sentí un calor húmedo, como si alguien respirara del otro lado. El susurro volvió, más insistente. Encendí la lámpara, busqué valor y abrí el armario que daba justo a esa pared. Allí descubrí un agujero redondo, lo bastante grande como para mirar dentro. Me acerqué y vi un ojo humano mirándome desde el otro lado. Retrocedí de golpe. El ojo parpadeó y una sonrisa amarillenta apareció en la oscuridad del agujero. Asustado bajé corriendo hasta recepción. La mujer estaba despierta como si me esperara. Cuando le conté lo ocurrido, no pareció sorprendida. Solo dijo: «Ya sabe por qué nadie se queda más de una noche». Pedí cambiar de cuarto, pero negó con la cabeza. «Todas las habitaciones están llenas», mintió, porque había visto el estacionamiento casi vacío. Resignado, regresé al cuarto. Me encerré, arrastré una silla contra la puerta y me acosté vestido. Pero el sueño no volvió. A las 3:30 escuché un nuevo ruido. El televisor se encendió solo. En la pantalla había estática, y entre el ruido pude distinguir palabras. Habitación 7. Habitación 7. Me confundí. En el pasillo solo había 6 puertas. La mía era la última. Decidí comprobarlo. Salí con la linterna del móvil y recorrí el pasillo. 6 puertas, nada más. Sin embargo, al final, donde debería estar la pared, había una cortina polvorienta. Al apartarla descubrí una séptima puerta, vieja, sin número. El pomo estaba frío. Lo giré y la puerta se abrió lentamente. Dentro había una habitación idéntica a la mía, pero cubierta de polvo y con muebles destrozados. En el suelo, junto a la cama, vi una llave metálica.
Tenía grabado el número 7. La recogí con miedo. En ese momento la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El televisor del cuarto se encendió con estática y en la pantalla apareció mi propia cara, observándome desde la cama de la habitación 6. Sentí que alguien me respiraba en la nuca. No recuerdo cómo salí. Solo sé que amanecí en mi coche, estacionado frente al motel. La llave número 7 estaba en el asiento del copiloto. Cuando miré hacia el edificio ya no estaba. En su lugar había solo terreno baldío con palmeras muertas. Guardo la llave hasta hoy. Y cada tanto, cuando despierto en la madrugada, escucho 3 golpes en la pared de mi habitación, aunque ahora vivo en un apartamento donde no tengo vecinos a ese lado. La herencia que rompió a mi familia. Cuando mi abuelo murió, nunca pensé que su partida se convertiría en la semilla de la peor división familiar que he visto. Él fue siempre el pilar de nuestra casa, el hombre que reunía a todos los domingos con almuerzos llenos de anécdotas y carcajadas. Tenía un carácter fuerte, sí, pero también una nobleza que lo hacía el centro de todo. Por eso, cuando falleció, yo ingenuamente creí que lo que nos quedaba era seguir unidos en su memoria. Me equivoqué. Mi abuelo no era rico, pero había logrado conservar una casa amplia en el centro de la ciudad. Era una casa vieja, de esas con techos altos y patio lleno de materas. Para mí siempre fue mágica, porque allí pasé casi toda mi niñez, jugando con mis primos entre pasillos y escondites. Además de la casa, dejó algunos ahorros que había guardado en el banco, fruto de años de trabajo duro. Nada extraordinario, pero suficiente para que todos lo vieran como un legado. El testamento fue sencillo. La casa debía repartirse en partes iguales entre sus 3 hijos, es decir, mi mamá y mis 2 tíos. Los ahorros también se dividirían en tercios. No parecía complicado. Pero desde la primera lectura comenzó el desastre. Mi tío mayor fue el primero en hablar. Lo mejor es vender la casa y dividir el dinero. Así cada uno hace lo que quiera con su parte. Mi mamá lo interrumpió de inmediato. ¿Cómo vas a hablar de vender? Esa casa es historia, es donde crecimos todos, es lo único que nos queda de él. El menor, en cambio, ni siquiera esperó a que terminaran de discutir. Yo lo que quiero es efectivo. La casa no me interesa. Ustedes resuelven, pero a mí me pagan mi parte. Esa frase fue como gasolina sobre una chispa. De pronto los 3 comenzaron a reprocharse cosas viejas. Que si uno había recibido más apoyo de mi abuelo que los otros, que si mi mamá era la preferida, que si el menor siempre había sido irresponsable y ahora solo pensaba en dinero. Yo estaba ahí, sentado, sintiendo que el suelo se abría. Esa primera reunión terminó con portazos y gritos, y desde ahí todo fue cuesta abajo. Pasaron semanas, luego meses. Cada intento de acuerdo se convertía en pelea. Mientras tanto, la casa permanecía cerrada, vacía, deteriorándose. Yo empecé a visitarla de vez en cuando, solo para sentir que no la abandonábamos del todo. Abría las ventanas, barría un poco, escuchaba el eco de mis pasos y recordaba cuando mi abuelo me decía que algún día esa casa sería para todos. Qué irónica se volvió esa frase. Los ahorros del banco, que deberían haberse repartido fácil, también se enredaron, contrataron abogados, hicieron trámites y poco a poco se fueron gastando en honorarios y papeles. Al final, lo que había dejado mi abuelo se fue diluyendo en conflictos legales. Mi mamá empezó a enfermarse de la tristeza, no solo por la herencia, sino porque ver a sus hermanos convertidos en enemigos le rompía el alma. Recuerdo una noche en la que me confesó llorando: «Tu abuelo siempre temió que el dinero nos dividiera, por eso no quería que habláramos de herencia, y míranos ahora. No puedo creer que mis propios hermanos me vean como rival. Yo intentaba mediar, pero no servía de nada. Mis tíos ya no se hablaban directamente, solo por medio de abogados. Los almuerzos de domingo desaparecieron. Las navidades, que siempre eran en la casa de mi abuelo, ahora se nos hicieron por separado. La familia se quebró como un vidrio, y cada pedazo cortaba un recuerdo distinto. Con el tiempo, mi tío menor prácticamente desapareció. Vive en otra ciudad y solo manda mensajes fríos. ¿Ya tienen comprador? ¿Cuándo me transfieren lo mío? El mayor sigue resentido, convencido de que mi mamá quiere quedarse con todo. Y mi mamá, ella se aferra a esa casa como si fuera la última conexión con su padre. No quiere soltarla, aunque en el fondo sé que ya no lucha por ladrillos, sino por no perder del todo a su familia. A veces camino por esas habitaciones vacías. El polvo cubre los muebles,
Las paredes se descascaran, y aún así siento la presencia de mi abuelo, como si en cualquier momento fuera a salir del patio con una taza de café y su voz fuerte diciendo: «Siéntense todos, vamos a comer». Pero cuando salgo de allí, la realidad me golpea. Lo único que queda de esa unión es un recuerdo. Lo que más me duele no es la casa, ni el dinero. Es saber que nunca volvimos a ser los mismos. Una herencia que debería haber sido un símbolo de amor, terminó siendo una maldición que nos separó. Y me pregunto si mi abuelo, desde donde esté, lo sabe. Tal vez, si hubiera podido, habría preferido no dejarnos nada. El secreto que guardé por 10 años. Nunca pensé que algún día escribiría esto, pero creo que necesito sacarlo de mi pecho. Llevo más de 10 años guardando un secreto que me carcome por dentro, y aunque sé que contarlo en Internet no lo hará desaparecer, siento que necesito dejar un registro en algún lugar. Tal vez alguien que lea esto me entienda o simplemente me juzgue. Ambas cosas serían justas. Cuando tenía 16 años, vivía con mis padres y mi hermana menor en un barrio tranquilo. Éramos una familia normal, o al menos eso parecía. Mi papá trabajaba en construcción, mi mamá tenía un pequeño negocio de costura, y mi hermana y yo estudiábamos en el colegio del barrio. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Yo era un adolescente normal, rebelde a ratos, con mis típicas discusiones con mis papás, pero nada fuera de lo común. Un día, después de clases, decidí no volver directo a casa. Quería pasar por un cibercafé porque me había enviciado con un juego en línea. Recuerdo que era un viernes, y sabía que mi mamá no estaría preocupada si llegaba un poco más tarde porque le había dicho que iba a un trabajo en grupo. Ese detalle es importante porque esa pequeña mentira terminó marcando el resto de mi vida. Cuando regresé a casa, vi una patrulla de policía en la esquina. Pensé que era alguna riña de vecinos o un robo, porque era algo que pasaba de vez en cuando. Pero a medida que me acerqué, reconocí un carro que estaba estacionado con las puertas abiertas. Era el de mi papá. Sentí un escalofrío y apuré el paso. Cuando llegué, vi a mi mamá llorando desconsoladamente en la puerta, rodeada de gente del barrio. Un oficial me detuvo antes de entrar y me dijo con una voz seria: «Muchacho, mejor quédate afuera un momento». Pero yo me zafé y corrí hacia adentro. Lo que vi todavía me persigue en sueños. Mi papá estaba tendido en el suelo, inconsciente, mientras los paramédicos intentaban reanimarlo. A su lado había un charco de sangre y una pistola. No entendía nada. Mi hermana gritaba en un rincón, con la cara llena de lágrimas. En medio del caos, un vecino me dijo lo que había pasado. Mi papá había llegado temprano del trabajo y encontró a un tipo dentro de la casa. Al parecer, había intentado robar y mi papá lo enfrentó. Hubo una pelea y alguien disparó. El ladrón escapó, pero mi papá cayó al suelo, herido de gravedad. Supe después que murió camino al hospital. La versión oficial fue que había sido víctima de un intento de robo. La policía nunca encontró al culpable. Todo el barrio lo lloró, porque mi papá era muy querido. Pero aquí viene lo peor. Lo que nadie sabe es que yo sí vi al culpable. No fue un ladrón cualquiera. No fue un desconocido. Cuando entré al cibercafé antes de volver a casa, vi a un vecino del barrio, uno con el que siempre tuve roces. Se llamaba Julián. Tendría unos 19 años en ese entonces y era conocido por meterse en problemas. Yo lo vi salir apurado de la cuadra con la misma chaqueta que más tarde reconocí manchada de sangre cuando lo vi a la distancia. Nadie más lo notó, nadie más pareció sospechar de él, y yo me quedé callado. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque pensé que si lo señalaba me mataría a mí o a mi familia, porque no tenía pruebas, solo lo que vi en esos segundos, y porque, egoístamente, pensé que si me quedaba callado, todo pasaría más rápido. Han pasado más de 10 años. Julián se mudó del barrio, nunca volvió. Algunos dicen que terminó en la cárcel por otros delitos, pero nunca confirmé nada. Mi mamá y mi hermana siguieron adelante con la vida, creyendo que mi papá fue víctima de un robo al azar. Nunca sospecharon nada más. Y yo cargo con la culpa, carga que se intensifica cada vez que veo a mi mamá sonreír, pensando que todo fue un simple accidente del destino.
A veces pienso que debería contarles, pero ¿para qué? ¿Para arruinar la paz que con tanto esfuerzo construyeron? ¿Para reabrir una herida que apenas pudieron cerrar? No sé si hice lo correcto al callar. Tal vez fui un cobarde. Tal vez protegí a mi familia de algo peor. Lo único que sé es que, cada vez que cierro los ojos, veo a Julián corriendo con esa chaqueta manchada de sangre. Y me pregunto si algún día tendré el valor de decir la verdad. Hoy decidí escribir esto porque soñé de nuevo con esa escena y ya no puedo más. No espero consejos ni absolución. Solo necesitaba sacarlo porque siento que me estoy pudriendo por dentro.